gusto saludarles de nueva cuenta a través de la señal de Congreso TV. Les invitamos para que se queden en Semana 21.2. En esta ocasión, en nuestro programa, abordaremos un tema fundamental para las y los capitalinos, que es la rendición de cuentas, y que en esta ocasión corre a cargo de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha rendido ya su cuarto informe al frente de la Administración Pública de la Ciudad de México, una de las más grandes del mundo y que enfrenta situaciones complicadas que se siguen atendiendo. Gabriel Sosa Plata, ¿cómo estás? Pues muy bien, te saludo con mucho gusto, Feli Carnaya, en esta Semana 21.2. Y es muy importante que usted que nos ve tenga acceso a esta información, porque la transparencia es una práctica necesaria de la democracia, es una manera en la cual nosotros como ciudadanas y ciudadanos podemos exigir cuentas también a nuestros funcionarios, a nuestros representantes populares, y de esta manera hacer un seguimiento sobre todas estas promesas que se hacen o estos objetivos que se van planteando en las administraciones, Feli. Es el tema de esta noche, acompáñenos para desmenuzarlo. En nuestra ciudad, la gente sabe que la honestidad, la entrega y la convicción siempre darán resultados. Ya se lo platicamos acerca de lo que abordamos en esta ocasión en Semana 21.2, el tema de la rendición de cuentas de parte de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, en este cuarto informe de Administración Pública capitalina. También es muy importante conocer lo que opina la ciudadanía. Antonio Vázquez salió a la calle a recoger las opiniones acerca de los temas que se han abordado en este cuarto informe. Amigas y amigos de Semana 21.2, se cumplen 4 años de gestión del actual gobierno de la Ciudad de México y es por ello que salimos a las calles de la capital del país para saber qué opina la gente al respecto. Acompáñenme. Sí, los espacios tanto culturales, que cada vez son menos por este gobierno, y también los espacios abiertos que Sheinbaum le está poniendo. Entonces, es lo único que me gusta del gobierno. No avanzamos, al contrario, vamos como cangrejos para atrás. Pues que tenga más consideración con las personas vulnerables, con personas con discapacidad y personas que en verdad lo necesitan. Pues yo digo que está bien, porque pues otros gobiernos no los he visto como veo ahorita. Pues ha ayudado a mucha gente, base principal a la tercera edad. Pues me gusta cómo está llevando todo, cómo lleva su trabajo, me parece perfecto. Hasta ahorita, correcto. Sin duda alguna, conocer la opinión de las y los ciudadanos que habitan la capital mexicana es muy importante y también es fundamental para que los representantes retomen estas opiniones que se transforman también en iniciativas y en atención a las causas que genera el propio gobierno de la Ciudad de México y, en su caso, las y los diputados del Congreso capitalino que reforman las leyes que integran la Constitución política de la ciudad. Y qué bueno que tengamos esta participación, este conjunto de opiniones, porque es una manera también de exigirle a las diputadas y los diputados que trabajen en políticas públicas en beneficio de su comunidad, de sus alcaldías. Al mismo tiempo, es importante que conozcamos el balance que nos ofrece el presidente de la mesa directiva, el diputado presidente Fausto Manuel Zamorano. Vamos a una semblanza sobre su trayectoria. Nació el 28 de abril de 1939, egresado del Heroico Colegio Militar, con más de 50 años de formación profesional. Desempeñó diversos cargos en el Ejército Mexicano y Fuerza Aérea dentro del Estado Mayor de la Defensa Nacional, además de integrar el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Es Fausto Manuel Zamorano Esparza, actualmente presidente de la mesa directiva del Congreso de la Ciudad de México en la presente segunda legislatura. En su amplia trayectoria dentro del Ejército Mexicano y la Fuerza Aérea, ostentó el cargo de Director General de Administración, Oficial Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional y asesor del General Secretario de la Defensa Nacional, Subdirector General de Transportes Militares, Subjefe y Jefe de la Sección Quinta en Planes Estratégicos. En el extranjero fue agregado de Defensa Militar y Aéreo en la Embajada de México en Washington,
jefe de la sección mexicana de la Comisión México-Estados Unidos de Defensa Conjunta y también agregado militar y aéreo en las embajadas de México en Honduras y Guatemala. Llegamos a la entrevista de semana 21.2 y en esta ocasión tenemos el placer de conversar con el diputado presidente de la mesa directiva del Congreso de la Ciudad de México, Fausto Manuel Zamorano Esparza, que justo en esta semana se rindió cuenta de este cuarto informe de gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo al frente de la Administración Pública de la Ciudad de México. Gracias, diputado presidente, por atender a las cámaras de Congreso TV y pues saber cuál es la perspectiva que tiene de este cuarto informe de gobierno. Una perspectiva muy alta, muy grande, porque la responsabilidad de la segunda legislatura es tratar de responder a las peticiones que los ciudadanos de la Ciudad de México nos piden constantemente a diario, y nosotros lo que más queremos es tratar de que les solucione sus problemas. Entonces, realmente el informe de la jefa de gobierno para nosotros es fundamental, porque ella consolida en un documento y en una presentación personal pues todo lo que ha hecho, lo que le falta por hacer, y nosotros tenemos la oportunidad, cada grupo parlamentario, de expresarle lo que hace falta y lo que necesitamos que nos responda, y creo que esa es la oportunidad más importante de su asistencia y del informe que hemos leído y releído para poder tener bases para hacerle preguntas sobre el trabajo que ella desarrolló en el último año. Diputado Zamorano, ¿cuál es la agenda común que comparte el Congreso de la Ciudad de México y, en este caso, la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum? Es decir, ¿cuáles son los puntos más importantes que comparten de esta agenda? Como en toda la República, la parte más importante, por supuesto, es la seguridad. Cuando la gente, las familias, las casas, los empleos tienen seguridad, pues hay tranquilidad, y cuando hay tranquilidad hay paz, y cuando hay paz hay desarrollo, cuando hay desarrollo la gente puede expresarse, moverse, y esas cosas le van facilitando a la sociedad a desenvolverse con mayor gusto y apoyar a sus autoridades. Y nosotros en la Ciudad de México, esa es la parte que estamos viendo muy importante, que es su seguridad. Después, pues la salud, cuando tienen salud las personas, sus familias, pues tienen la posibilidad de trabajar, de correr, de hacer deporte, porque tienen condiciones físicas y saludables. La otra, desde luego, la más importante quizás es la educación, porque si hubiera educación, pues la gente no cometería delitos y entonces no habría tanta inseguridad. Entonces, esos tres factores son importantes: la seguridad, la educación y la salud. De ahí se vienen muchas partes más para el desarrollo de cualquier sociedad, pero esas tres partes son fundamentales, y si vemos las iniciativas que cada uno de los diputados presenta, casi todas están ambientadas en esas tres preocupaciones. Sin duda alguna, diputado presidente, desde su perspectiva al frente de la mesa directiva, ¿qué representa justo haber creado este protocolo y todo el proceso que conlleva el que la jefa de gobierno asista a este Congreso para dar cuenta a los diputados, pero sobre todo a todos los ciudadanos en materia de seguridad, de salud, de educación, de empleo, por ejemplo, dado que pues todavía seguimos con la pandemia encima? Para todo funcionario de cualquier nivel y en cualquier lugar de la República, a nivel municipal, estatal o el presidente de la República, tienen la responsabilidad como funcionarios de cumplir con las funciones para las cuales ha sido elegido. Entonces, la elección de la jefa de gobierno en esta ciudad, que es la ciudad más importante de la República, donde hay los problemas más complejos, y por ello tienen la oportunidad de que si satisface las necesidades que le presentan los ciudadanos, que son generalmente rodeadas de esos tres aspectos que señalamos, de la tarea de salud, de educación y de seguridad, pues es su responsabilidad de todos los funcionarios cumplir con ellas. Pero lo mismo es también para las autoridades de los tres poderes, del judicial, del ejecutivo y del legislativo. La nuestra es hacer que de manera conjunta con el gobierno federal y con el sistema de justicia hagamos que haya esos desarrollos y se cumpla eso, para que los ciudadanos tengan esas tres posibilidades conjuntamente por las tres autoridades principales de cualquier estado.
Diputado Zamorano, hay una pregunta ineludible, pues en este contexto que estamos viviendo. Usted habló de la seguridad y ya ve que se ha estado discutiendo la presencia del ejército. Sé que ha habido opiniones encontradas. ¿Cuál es su posición sobre esto, sobre la presencia del ejército en las calles, tal como se ha planteado? Bueno, el ejército es seguramente la institución más antigua de la civilización. No puede haber un desenvolvimiento tranquilo de ninguna sociedad, de ninguna comunidad, si no hay alguien que lo proteja. Y de conformidad con el desarrollo de cada país, de cada nación, pues hay las diferentes estructuras de seguridad. Pero en el caso de la nuestra, pues nuestra Constitución en el artículo 89, fracción sexta, señala que existe las Fuerzas Armadas para que respondan a la defensa exterior y a la seguridad interior. Entonces esa es una cuestión que ya ustedes desde los tiempos del virreinato en la ciudad, en México, pues no había ejércitos, simplemente traían los españoles unas cuantas tropas para darle seguridad a ellos mismos, pero no a la comunidad, no a la sociedad. Entonces los mismos ciudadanos, cuando tenían propiedades y sus trabajos, sus empleos, sus haciendas, tenían que garantizar su seguridad y la fueron estableciendo, organizando ellos sus propias fuerzas. ¿Quiénes fueron esas fuerzas? La Guardia Nacional. La Guardia Nacional nace en 1600, antes en el siglo XVII, en 1660 y tanto ya había Guardia Nacional, y esto no ha sido más que un desarrollo. La Constitución del 17 la tiene, la Constitución del 57 la tiene, pero no se había estructurado porque las Fuerzas Armadas mexicanas han respondido a esa necesidad apoyando a las fuerzas de seguridad pública. Pero yo creo que la oportunidad, después de tantos años de no haber podido organizar una organización de estructura de policía profesional, pues ahora las Fuerzas Armadas, que tienen toda esa experiencia, está colaborando para decirles cómo se reclutan, cómo se forman, cómo se forjan, cómo se capacitan, cómo se van desarrollando con mayores posibilidades de conocimiento profesional. Seguramente con el tiempo, cuando ya esto esté tranquilo y tenga la Guardia Nacional una estructura orgánica propia, la Secretaría de la Defensa Nacional o las Fuerzas Armadas en general le darán la parte operativa y a lo mejor que les gustaría seguir aportando, que esa experiencia que tienen la utilicen para que con el gran despliegue de su sistema educativo auxilie a la nación. Finalmente eso no le va a costar a la Guardia Nacional. Las Fuerzas Armadas ya tienen esa estructura para reclutar, para formar inicialmente, para capacitarlos y llevarlos hasta las maestrías con gentes profesionales de la Guardia Nacional, que ellos sean autosuficientes, pero mientras tanto las Fuerzas Armadas tienen que aportar de tanto que saben. Sin duda alguna, y será un tema que seguirá presente en la mesa de análisis, tanto de la propia academia como del legislativo, el ejecutivo y la propia sociedad, diputado. Pero volviendo al tema que nos compete, que es el informe de gobierno, ¿cómo está trabajando el Congreso para lograr los consensos? Usted, que ahora ya lo ve desde aquí, que de pronto puede ser un trabajo a veces complicado por el intercambio de opiniones, en este sentido, ¿cómo sigue trabajando el Congreso para el beneficio de los capitalinos? Pues el Congreso lo hace aportando con su preparación de iniciativas, de puntos de acuerdo, atendiendo los principales asuntos que observamos cuando caminamos por las comunidades de las diferentes alcaldías, y los presentamos aquí en la tribuna para que tengan un voto positivo, para que podamos pasarlo al Ejecutivo y el Ejecutivo pueda responder aportando presupuesto, aportando seguridad con la estructura policial que lo más fuerte es la policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, porque cada alcaldía tiene muy poca personal para su seguridad. Entonces, así como dije eso, en la parte de salud, por ejemplo, pues las instituciones de salud federales y del gobierno de la entidad, de nuestra entidad, son más fuertes que las de la propia alcaldía. Entonces no es más que un aspecto de desarrollo con coordinación, y eso nosotros lo estamos promoviendo ante el gobierno de la Ciudad de México, a través de nuestras propuestas aquí y con nuestra gestión personal. Realmente, en el caso personal, yo he sido
y en el grupo al que pertenezco tenemos constantes reuniones con funcionarios del gobierno de Ciudad de México y realmente de una manera directa nos han atendido y hemos resuelto tantas cosas que no se hacían más que quedaban en la teoría. Nosotros estamos caminando, pisando y pedimos a las autoridades que nos acompañen y lo hacemos juntos. Soluciones de agua, de movilidad, de seguridad, con sistemas de vigilancia, con iluminación, con energía, lo hemos logrado conjuntamente con el gobierno de la Ciudad de México. Pues sin duda alguna son temas importantes que, Gabriel, el Congreso tiene que seguir legislando y si le parece, diputado, hacemos una breve pausa, Gabriel, para continuar con esta charla acerca de todo el trabajo legislativo y también desde su perspectiva a través de la mesa directiva del Congreso de la Ciudad. Con todo gusto. Vamos a una pausa, regresamos. Esta fue la primera parte de la entrevista que le realizamos al presidente de la mesa directiva, el diputado Fausto Manuel Zamorano. Más adelante, la segunda parte, no se la pierda. Mientras tanto, le invito a conocer qué ha ocurrido en la vida, ahí en el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, con nuestro compañero Germán Martínez. Hola, ¿qué tal? Feli, Gabriel, es un gusto saludarles como cada semana y les presento las notas más relevantes ocurridas en el Congreso de la Ciudad. El Congreso de la Ciudad de México declaró el inicio de funciones del Centro de Conciliación Laboral y de los Tribunales Laborales del Poder Judicial de la Ciudad de México, con la presencia del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Rafael Guerra Álvarez, y del secretario de Trabajo y Fomento al Empleo, José Luis Rodríguez Díaz de León. Las y los legisladores celebraron este hecho que, aseguraron, representa un gran avance para garantizar una justicia pronta y expedita en la resolución de conflictos laborales, además de marcar el inicio de un nuevo enfoque del derecho público que beneficiará a las y los trabajadores, pero que además será una vía para la solución de conflictos y armonizar los intereses de los participantes de los distintos sectores productivos. En conferencia de prensa, diputadas y diputados del grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México anunciaron la presentación de distintas iniciativas enviadas por la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Pardo y que buscan elevar a rango constitucional los programas Bienestar para Niñas y Niños, Mi Beca para Empezar y La Escuela es Nuestra. El diputado José de Jesús Martín del Campo explicó que las iniciativas buscan elevar a rango constitucional y considerarlos como nuevos derechos para el bienestar de la niñez en la capital. Por su parte, la diputada Marta Ávila dijo que con las iniciativas se busca garantizar el ejercicio pleno del derecho a la educación, así como la ampliación y la consolidación de los derechos sociales. El Pleno del Congreso de la Ciudad aprobó el dictamen por el que se reforma la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana para que las personas que integran las instituciones de seguridad ciudadana en la capital reciban capacitación en materia de derechos de las personas LGBTTIQ+, para su desarrollo en el servicio profesional de carrera. Al integrar el dictamen, el diputado Nazario Norberto Sánchez, presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, resaltó la importancia de que los elementos de los cuerpos policiales en la capital cuenten con adecuada capacitación y una formación apegada a la perspectiva de género, los derechos humanos, la atención a los grupos vulnerables y el combate a la corrupción. Cada año, la jefa de gobierno, y en este caso la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, por ley tiene que rendir el informe de gobierno del último año de administración. En este caso corresponde conocer lo que se ha hecho durante 2021 y los meses que han corrido de este 2022. Compete hacerlo ante el Congreso de la Ciudad de México. Es el organismo encargado de asignar los recursos para la administración pública de la ciudad. Marina Estrada nos va a desglosar justamente cómo es que se han ejercido los recursos en los distintos rubros de esta administración. Luego de ganar las elecciones con 2.5 millones de votos, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum tomó posesión del cargo el 5 de diciembre del 2018 ante la primera legislatura de la Ciudad de México. Así, se convirtió en la primera mujer en encabezar el gobierno de la capital del país. 9 meses después, el 17 de septiembre del 2019, Sheinbaum Pardo rendía su primer informe en una sesión solemne en el recinto de Donceles y Allende. Ahí, la Asociación Parlamentaria Encuentro Social y los grupos parlamentarios de los partidos Verde Ecologista, PRI, PRD, PT, PAN y Morena presentaron su postura frente a los trabajos de los primeros meses de gobierno. Hubo quien reconoció la voluntad de los ciudadanos para caminar hacia tiempos de cambio en la manera de hacer política,
quien subrayó el paso a la austeridad y a la recuperación de recursos para distribuirlos entre quienes más lo necesitan. Notorio, entre otras cosas, porque el nuevo gobierno decidió reorientar los esfuerzos de la reconstrucción de viviendas dañadas por el sismo del 2017 y comenzó una investigación sobre el desvío de recursos por el anterior gobierno. Notorio también porque había iniciado la construcción de la primera línea del cablebús al norte de la Ciudad de México, en la alcaldía Gustavo Amadero, para llevar transporte de calidad a zonas abandonadas. También hubo quien señaló que la Ciudad de México se encontraba en crisis, un gobierno que caminaba por inercias heredadas y decisiones tuteladas, afirmaban entonces legisladores de oposición. Desde ese primer informe, las premisas de la actual administración quedaron claras ante los legisladores: austeridad, combate a la corrupción, innovación y ampliación de derechos. Llegamos al gobierno de la Ciudad de México a realizar cambios profundos para terminar con una política de privilegios, corrupción y abusos que se impuso como forma de gobierno en contra de la voluntad popular. Llegamos a construir una ciudad más justa, con menos desigualdades, en la que ampliemos el acceso de todos y todas a los grandes derechos. Ese año tocó a la presidenta de la mesa directiva, la diputada Isabela Rosales de Morena, responder a la entrega del primer informe. Se comprometió a que desde el Congreso se revisaría y discutiría en sus logros, pero también en los rezagos. Y que será analizado y revisado en sus pormenores generales y particulares por esta soberanía. Y finalmente glosado, debatido y discutido objetivamente, con realismo, en sus retos, desafíos, logros, alcances y en la identificación de los rezagos y carencias. Una vez que informó al legislativo sobre los avances de su administración, la jefa de gobierno salió del recinto de Donceles y a pie se dirigió a sus oficinas en el Zócalo. La gente que circulaba por el centro histórico se acercó a saludarla. Nadie sabía que vendrían tiempos de confinamiento y de sana distancia. Llegó 2020 y con este el COVID-19. A diferencia del año anterior, el segundo informe no pudo ser presencial. Para septiembre de ese año, los contagios en el país y en la capital pintaban el mapa de rojo. El Congreso de la Ciudad de México mantenía estrictas medidas sanitarias con el fin de evitar el incremento de contagios. En sesión de conferencia de la aún primera legislatura, se acordó que el segundo informe de la mandataria sería virtual. Con cubrebocas y caretas, solo los diputados integrantes de la mesa directiva y de la Junta de Coordinación Política acudieron al recinto legislativo donde las sillas se distribuyeron con sana distancia. Los demás legisladores, desde sus oficinas o domicilios, atendían la rendición de cuentas. El esfuerzo fue evidente. Como lo dictó el formato aprobado, los 7 grupos parlamentarios se posicionaron frente al trabajo realizado por la jefa de gobierno y su equipo ese 2020. La inseguridad fuera de control, la ciudad del epicentro de la pandemia con el primer lugar en contagios y muertes, un pésimo manejo de la crisis sanitaria, eso afirmaba la oposición. Al mismo tiempo, los legisladores de izquierda respaldaban el trabajo para evitar el colapso del sistema de salud, las 22 obras para fortalecer el transporte público, sumando una segunda línea del cablebús ahora en el oriente, en Iztapalapa, garantizando el derecho a la ciudad y el compromiso con las periferias, entre otras acciones. Desde el patio del antiguo Palacio del Ayuntamiento, en una conexión a distancia, la jefa de gobierno rindió cuentas de su segundo año como mandataria. El tema central no podía ser otro: la atención de la pandemia. Este año atendimos la pandemia reorientando cerca de 4.700 millones de pesos a salud y apoyos a la población y a microempresas. Ampliamos la condonación de cargos por pagos de predial y tenencia, y la situación económica ha implicado una reducción de los ingresos de cerca del 8% de lo programado. Aún así, aumentamos el salario de la policía en 9%, de los trabajadores del gobierno de la ciudad en 5.2%, incluidas prestaciones, y estamos manteniendo las prioridades a las que nos comprometimos el 5 de diciembre de 2018 para los habitantes de la ciudad. Esto solo se logra con una política de austeridad y sin corrupción. La primera legislatura se encontraba en su tercer año de trabajo. La oposición presidía la mesa directiva y tocaba responderle a la jefa de gobierno. Como legisladores y representantes de la colectividad, sabemos que la pandemia afectó sensiblemente los ingresos del gobierno y principalmente los de sus habitantes.
el deterioro de la calidad de vida y el entorno de incertidumbre son pruebas para medir el real nivel de empatía de la clase política en una situación inédita en el mundo, que ha generado una compleja dinámica económica. Compleja dinámica que trastocó la vida de todas y todos y puso a prueba la capacidad de resiliencia de los capitalinos. Sin embargo, la estrategia de vacunación contra el COVID-19 mostraba resultados positivos a 9 meses de iniciar. Para septiembre del 2021, la Ciudad de México ya se encontraba en semáforo amarillo. Entonces, el Congreso de la Ciudad de México aprobó que el tercer informe se realizaría con la presencia de la mandataria, pero con estricta vigilancia sanitaria. Previo a la sesión, todo el que ingresara al recinto de Donceles debía hacerse una prueba rápida de COVID en el propio recinto. Las curules lucían con acrílicos para reforzar la protección de cada uno de los legisladores. Fue la primera vez que la mandataria se presentó ante la segunda legislatura que 16 días antes había entrado en funciones, integrada ahora por 8 grupos parlamentarios. La Asociación Parlamentaria Ciudadana, la Asociación Mujeres Demócratas, la Alianza Verde Juntos por la Ciudad, el PT, PRD, PRI, PAN y Morena. Los legisladores de oposición reclamaron nuevamente la inseguridad, la debacle por la caída de un tramo de la línea 12 del metro, la pérdida de empleos. Por otro lado, la izquierda en el Congreso reconocía el esfuerzo del plan de vacunación, el modelo de tamizaje por SMS y Locatel, el desarrollo de trámites digitales, el apoyo a la UNAM para la creación de materiales filtrantes, la construcción del hospital en Topilejo, la entrega de apoyos sociales a las comunidades escolares y los programas para reactivar la economía de barrio. La estrategia contra la inseguridad daba resultados. Se informó que para entonces la incidencia delictiva había disminuido 45%, pero la atención para mitigar los estragos de la pandemia siguió siendo el tema central. Han sido 18 meses muy difíciles para los habitantes de la ciudad. Sin embargo, el Programa Nacional de Vacunación y sobre todo la solidaridad y responsabilidad de nuestro pueblo nos han sacado adelante. Establecimos un sistema único de salud entre las instituciones públicas federales y locales. Los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo para el segundo trimestre de 2021 indican una recuperación de 516.433 empleos respecto al tercer trimestre de 2020. El presidente de la mesa directiva en septiembre del año pasado, Héctor Díaz Polanco, destacaba en su respuesta a la presentación del informe el significado de la austeridad implementada por este gobierno. En la Ciudad de México, en los últimos tiempos, se suprimieron 1.712 plazas superfluas, con una reducción en consecuencia de la estructura gubernamental de un 15%. Que implicó ahorros por cerca de 600 millones de pesos. Para seguir en esa dirección, la jefa de gobierno impulsó con esos ahorros la creación de nuevas instituciones. Luego de 4 años de gestión, este 7 de octubre la mandataria acudió nuevamente a cumplir con el mandato constitucional de rendir cuentas ante los representantes de todos los capitalinos. Arribó al recinto legislativo por la calle de Donceles, donde cientos de personas la esperaban para saludarla, expresarle su apoyo y tomarse la ya tradicional selfie. Ya en el Pleno, los distintos coordinadores de los grupos parlamentarios dieron a conocer su postura. La mayoría coincidió en los avances en materia de transporte, atención a la pandemia e infraestructura para la salud, así como en la disminución de los índices delictivos. Parte de la oposición señaló que los actos de gobierno no deben ser actos de campaña. Sin embargo, se destacó que como parte de este cuarto informe, la mandataria acuda a cada una de las alcaldías. En contraste, los partidos y asociaciones de izquierda destacaron la creación de 3 hospitales y la exitosa campaña de vacunación que permitió la reactivación económica. Los aliados calificaron el trabajo de la jefa de gobierno como extraordinario y coincidieron en que con ella se pueden encarar los retos que enfrenta la nación, porque ya es tiempo de mujeres. La mayoría coincidió en evitar la polarización y la cerrazón. Para responder a los legisladores, la mandataria subrayó que los avances en el tema de la inseguridad alcanzan una disminución del 54% en los delitos de alto impacto. Además, la fórmula de la austeridad ha permitido liberar en 4 años 80,000 millones de pesos que se invierten en obra pública y en programas sociales. Luego de exponer los datos que reflejan los alcances de su administración, Claudia Sheinbaum Pardo fue enfática al señalar que la corrupción, la hipocresía
el odio, la exclusión, el racismo y el clasismo son rechazados por la gran mayoría de los habitantes de nuestra ciudad. Aquí, dijo, se sabe que las desigualdades se acortan si se cierran las puertas de la corrupción y el desprecio, sustentando en ello cada una de sus acciones. Por ello, nosotros construimos caminos amplios, cablebuses donde viajen los más olvidados, parques donde históricamente había basureros, luz donde antes había oscuridad, escuelas públicas donde antes había privilegios, becas universales frente a la meritocracia, conciertos donde había silencios, alegrías donde había tristezas, seguridad donde había miedo. En nuestra ciudad, la gente sabe que la honestidad, la entrega y la convicción siempre darán resultados. Pasado el mediodía, la titular del Ejecutivo local concluyó su cuarto informe para dar paso a la respuesta protocolaria a cargo en esta ocasión del presidente de la mesa directiva, Fausto Zamorano. El legislador destacó los avances en materia de cambio climático, el teleférico más largo del mundo, el ser la ciudad más conectada también del mundo y haber logrado una ampliación de servicios hospitalarios. Calificó a la administración de Sheinbaum como un buen gobierno y llamó a tomar en cuenta las posturas presentadas en el recinto. Por ello reiteramos nuestra colaboración y coordinación para apoyar satisfactoriamente su trabajo en el arte de gobernar. Deseamos que el año que está por venir sea de éxitos para usted, para todo su equipo que integra su gobierno de la Ciudad de México, en especial de muchos de ellos que atienden nuestros requerimientos cada vez que les hablamos y resuelven los problemas que nos piden los ciudadanos. No podemos ofrecer menos porque sus logros de usted, de su gobierno, son logros de toda nuestra entidad. A lo largo de todo el tiempo, la mandataria se mantuvo atenta a las posturas de los legisladores y tomó nota de los señalamientos y de las propuestas. Pasado el mediodía, entre aplausos y abrazos, la jefa de gobierno salió del Congreso de la Ciudad de México. Como usted se da cuenta, los informes de gobierno son fundamentales para la vida democrática. Es una manera de enterarnos qué están haciendo nuestros servidores públicos, de qué manera lo están haciendo, si hay resultados o no. Pero también es muy importante que tengamos una noción de lo que está ocurriendo con nuestros otros representantes. Aquí, en el Congreso de la Ciudad de México, continuamos con este reporte de nuestro compañero Germán Martínez. En sesión solemne, el Congreso de la Ciudad de México recordó la movilización estudiantil del 2 de octubre de 1968, en la que los distintos grupos y asociaciones parlamentarias dieron diversos posicionamientos a 54 años de un movimiento que fue un parteaguas en la historia de nuestro país y que marcó a las y los mexicanos. El diputado José de Jesús Martín del Campo relató que el movimiento estudiantil del 68 fue el epílogo funesto con el que comenzaba el surgimiento de una conciencia generacional por el cambio de fondo en la sociedad y el final del viejo régimen autoritario. Las y los legisladores señalaron la importancia de no olvidar lo ocurrido en aquella fecha trágica y de los logros que se han alcanzado, entre ellos la libertad de expresión. Además, aseguraron que seguirán trabajando por garantizar la tolerancia, la democracia y el respeto a los derechos humanos. El diputado Rolfi Torres presentó una iniciativa de ley que busca regular la actividad de guarderías, hospitales, paseadores, entrenadores y establecimientos que se dediquen al cuidado, salvaguarda, adiestramiento o pensión de animales de compañía. Lo anterior tras señalar que deben ser regulados para que sus dueños o responsables garanticen la seguridad y un adecuado servicio, evitando así que se repitan casos como los de los perritos Maple y Mixcli o la gata Catapina, quienes murieron sin explicación satisfactoria alguna de las personas a quienes habían encargado sus cuidados. El legislador, acompañado de las y los diputados Jorge Gaviño, Ana Villagrán, Polinia Romana y Daniela Álvarez, explicó que se busca que la operación de pensiones, entrenadores y cuidados animales de compañía sea vigilada, gestionada y verificada.
El diputado Jorge Gaviño presentó una iniciativa para que las alcaldías tengan facultades coordinadas con el gobierno de la ciudad para emplear nuevas tecnologías y ecotecnias que permitan cubrir las necesidades de suministro de agua apta para el consumo humano en lugares donde exista desabasto y que esto sea gratuito para la población que padece este problema. El diputado comentó que en la Ciudad de México, debido a su magno crecimiento urbano, se sufre la problemática de escasez de agua principalmente en alcaldías como Gustavo Amadero, Iztacalco, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco, y destacó que en la alcaldía Iztapalapa al menos 400 habitantes padecen de la falta de suministro. La iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México fue suscrita por la diputada Luisa Gutiérrez Ureña y turnada a las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y la de Alcaldías y Límites Territoriales. Esta fue la información más importante generada en el Congreso de la Ciudad de México. Nos vemos la próxima semana y regresamos al estudio. Gracias, Germán, por puntualizarnos lo que ha ocurrido en el Congreso de la Ciudad de México. Haremos una breve pausa para ofrecerle la segunda parte de nuestra conversación con el diputado presidente de la mesa directiva del Congreso de la Ciudad de México, Fausto Manuel Zamorano Esparza. Pero antes de eso, lo invitamos a ver nuestra sección Retratos. Yo soy un padre de familia mexicano, 39 años de edad, pensador humanista, comprometido con su ciudad, con su país, con su comunidad, y soy un hombre de fe. Definitivamente, el problema de la poda de los árboles, por un lado, por otro lado la seguridad, el desempleo y la atención a las personas adultas mayores y con discapacidad. Mi distrito tiene en su mayoría el 70%, de acuerdo al índice poblacional, pues muchas adultas y adultos mayores. Así que mi prioridad en mi distrito son las adultas y los adultos mayores y luego las y los jóvenes y las personas de edad media. He presentado una iniciativa para devolverle la doble pensión a los adultos mayores que en el 2019 se les retiró, porque hoy les dan un apoyo bimestral cuando era mensual y hoy les dan 2.500 pesos y antes les daban hasta 6.800 de forma mensual. Esto por un lado. Por otro lado, estoy trabajando también para que todas las niñas y niños de la Ciudad de México tengan una tableta gratuita, así como se entregan los libros de texto gratuito, que también ya se les dé de las herramientas electrónicas para que ellas y ellos no sean los analfabetas del siglo XXI. Y en materia de desarrollo económico, estoy luchando para generar mejores condiciones y que la Secretaría de Desarrollo Económico, a través del Congreso, le dé vida al Instituto de Emprendedores que mandata nuestra Constitución y que con este instituto se pueda tener herramientas para que haya empleo. La palabra diputado viene del latín diputare, que significa representar a otros. Un legislador tiene tres funciones: legislar, gestionar y fiscalizar. Esas son las funciones desde la antigua Roma de un legislador. Gracias por seguir con nosotros en Semana 21.2. Ya escuchamos parte también de las actividades que se realizaron en el Congreso Capitalino en los últimos días, además de ver otra de las perspectivas que tienen las y los diputados que integran nuestro Congreso Capitalino. Feli, y qué importante es seguir conociendo la opinión de las ciudadanas y ciudadanos, pues salimos nuevamente a las calles a preguntar qué opinan sobre este tema de la rendición de cuentas de este informe de gobierno. Pues de que todo está bien, seguridad, se están atendiendo cosas que anteriormente no, como darle mantenimiento al metro, y que los recursos están llegando a las alcaldías, que se están viendo obras que antes no se veía. Pues yo siento que a mi punto de vista, pues la seguridad ha aumentado demasiado. Los policías ya están más al pendiente, ya pues sí, ya hay más seguridad, la verdad ahorita creo que estamos mejor a como estábamos antes. Pues está bien que también pongan museos, ¿no? Así como que en las zonas feitas, que van arreglando, esto está bien, ¿no? Pero pues también que pongan más seguridad. Creo que nos ha defraudado bastante, pues en varios aspectos, en seguridad, en darle mantenimiento al metro. Realmente el metro es un desastre.
Pues ahí están las voces de la gente, lo que opinan las y los capitalinos acerca del gobierno de la Ciudad de México. Regresamos a Semana 21.2. Siempre será importante escuchar lo que opinan las y los habitantes de la Ciudad de México para seguir avanzando en la construcción de una nueva capital mexicana. Ahora, ¿qué le parece si escuchamos justo la segunda parte de nuestra conversación respecto de este tema del cuarto informe de gobierno con el diputado presidente de la mesa directiva, Fausto Manuel Zamorano Esparza? Estamos de regreso en Semana 21.2. Seguimos conversando con el diputado presidente de la mesa directiva del Congreso de la Ciudad de México, Fausto Manuel Zamorano Esparza, acerca de la entrega y el análisis también de este cuarto informe de gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Y diputado Gabriel, seguíamos hablando de todos los temas que atiende tanto el Congreso en conjunto con el gobierno de la Ciudad de México. Así es, y de una buena interlocución, nos decía diputado Zamorano, que han tenido con el gobierno de aquí de la Ciudad de México, por supuesto. Sí, así es permanente. Cada vez que tenemos necesidad de asuntos que se van retrasando en su cumplimiento en las alcaldías, buscando a las autoridades siempre nos responden y ha sido más fácil que hacerlo simplemente a través de un documento o de un exhorto oficial con papelería. Es siempre la comunicación y el contacto personal da mejores resultados y así lo hemos tenido. Oiga, diputado, y ahora después de que se presenta ya este informe, ¿qué actividades importantes son las que vienen y que tendría que conocer la audiencia? Es decir, que esté muy al tanto de esto que viene una vez que se presenta este informe de gobierno. Como cada grupo tiene su propia estructura de su revisión y su estilo, pero en forma general todos somos parecidos. Escudriñamos el informe en toda su totalidad de las partes fundamentales, las que nos importan siempre, los aspectos que hemos platicado y una que es muy resaltante es el presupuesto. Es donde generalmente los grupos manifiestan su propia personalidad y ahí es donde viene el contexto de diferencias y en esas diferencias y en esas insatisfacciones de lo que los grupos piensan que son necesarias, es donde ellos agudizan su exigencia para que el presupuesto pueda ser reorientado, canalizado o aumentado en las partes que las alcaldías que son las que manejan en cada comunidad, en cada sector de la división de las 16 alcaldías de la división territorial de Ciudad de México, pues están necesitados y nos utilizan a nosotros como contacto personal para que con un trabajo común ellos lo hacen por su parte con el gobierno y nosotros por este lado. Entonces esa parte de estar revisando aquellas partes de si se cumplió, si no se cumplieron lo que habían prometido hace un año, pues son lo que nos sirve de referencia para exhortar para que se cumpla, ¿no? O para en el siguiente informe o a través de la presentación de iniciativas hacer ver que no se han cumplido algunas y otras faltan y las que van haciendo, pero sí estamos revisando muy detenidamente. Todos tenemos en nuestras manos el informe de la jefa de gobierno, pues ya desde hace casi un mes. Sí. Lo hemos revisado y sabemos bien todo lo que nos consta que realmente hace que la Ciudad de México sea verdaderamente una ciudad notable, porque pues todo personaje que tiene una autoridad de gobierno de una nación o de una ciudad como esta, verdaderamente tiene trabajos muy complejos. Nunca se puede satisfacer a todos, nunca hay recursos suficientes para satisfacer a todos, pero el esfuerzo se está viendo y hay unas cosas aparecen como más brillantes, ¿verdad? El parque más largo del mundo, las obras, en general. Las obras, todas esas cosas, y lo que vemos que aún falta, como vemos la Ruta 12, pero vemos que el gobierno está trabajando en ella, vamos y vemos está modificando ciertas estructuras que tenía el anterior concepto, que no lo hizo esta administración, pero está trabajando para solucionar ese problema y también las necesidades de salud y pues cumpliendo con las limitaciones que la pandemia nos ha dejado a todos. Pero estamos
viendo cómo ha respondido y en su informe la jefa de gobierno lo ha materializado. Sin duda, y lo que señala es bien importante, diputado presidente, porque al Congreso le corresponde también aprobar los recursos que solicita el gobierno de la Ciudad de México. Una vez que ya pudieron analizar este cuarto informe, ¿qué sectores habría que ponerles especial atención? Más de 7 millones de personas habitamos en la ciudad. ¿Hacia dónde se tendrían que destinar los recursos de acuerdo a lo que ustedes consideran? Pues casi todos coincidimos en digamos los que son los grupos de parlamentarios de la oposición en buscar que haya mayor educación. Para que sea mayor educación, pues hay gente que se va profesionalizando y que permite que haya desarrollo con una capacidad de conocimiento y de eso difundirlo para que podamos tener mejores perspectivas de calidad en el país. Y pues la salud es una necesidad que todo el mundo reclama, todos nos enfermamos y todos quieren tener atención médica, todos quieren tener medicamentos y vemos que son unas cosas que están un poco debilitadas. Entonces todos los diputados reclamamos los que nos corresponde hacerlo y otra parte pues defiende que están empleando los recursos para otra parte, pero la verdad es que están empleando en lo que es necesario. El quien tiene el problema en las manos es la jefa de gobierno, ¿no? Sí. Y nosotros podemos opinar muchas cosas, pero la verdad es cosas que hasta que no tiene uno la función principal y encabezarla, sabe uno que hay veces que no se puede hacer todo lo que se quiere. Y entonces tiene que darle una prioridad a lo que es mejor resolver lo urgente o resolver lo importante. Así es. Hay una preocupación legítima siempre de la ciudadanía, diputado presidente, en relación a los programas sociales, ya que estaba hablando usted de presupuestos. ¿Estos se mantienen como tal o se incrementarán, se fortalecerán? Porque finalmente aquí se decide de qué manera se destinan esos recursos. Bueno, nosotros vemos que la característica de este gobierno, desde el gobierno de la República y los gobiernos que son del grupo del presidente de la República, tienen como una inquietud de mantener los programas sociales. Esa es su política y yo creo que los que somos militares, como en mi caso, siempre hemos vivido desplegados en las poblaciones más alejadas de las capitales y vemos la pobreza que hay. Desde mi punto de vista personal es que realmente son necesidades que tenían que llegar y que tienen que aumentarse, incrementarse y atenderse. Sin duda alguna que la atención prioritaria, como lo establece la propia Constitución de la Ciudad de México, vendrán mucho trabajo de análisis y también, por supuesto, diputado, de presentar las iniciativas. Incluso ya hay un nuevo paquete de iniciativas de la jefa de gobierno, es decir, se sigue abonando para atender distintas problemáticas. ¿Cómo llegar a los consensos? ¿Cómo mediar entre cada grupo parlamentario? Desde aquí usted lo ve en los debates. ¿Cómo se logra este trabajo que sin duda alguna se refleja pues ahí en la propia ley? Pues sí, el intercambio del pensamiento recíproco de cada persona tiene que ser vital. Hay gente profesional que está preparada para debatir y entrar en la verdadera importancia que es compartir ideas, ver quién tiene más razón en unas cosas y en otras, y el justo medio, ¿sí? Encontrar el justo medio realmente es lo que debemos de buscar, porque realmente los principios de los partidos políticos hace que algunos vean un camino de una manera y otros de otro, pero yo creo que la mayoría en este país son las gentes de menos recursos y yo creo que la parte sustantiva de la orientación de los recursos deben ser hacia la sociedad de menos recursos. Pues ahí está parte importante efectivamente de esta agenda, de los consensos pues necesarios que hacen falta para pues llegar a estos grandes acuerdos. Yo desde hace un momento quería hacerle la pregunta, diputado presidente, porque pues finalmente usted estando aquí y aprobando un protocolo, ¿a usted le gusta el formato que se utiliza para la presentación del informe o le gustaría que llegara a tener alguna modificación en los años venideros? Porque finalmente el informe es rendición de cuentas. Pues sí, todos los reglamentos y documentos que se hacen para normar la vida interna de las organizaciones
se acartonan con el tiempo. Efectivamente les falta movilidad, les falta un poquito más de convivencia. Yo sí lo cambiaría, tengo muchas ideas que cómo lo podríamos hacer, pero realmente en un año aquí en la mesa directiva es muy poco tiempo, porque cada día que se sienta aquí uno en esta curul, pues lo que está haciendo es aprendiendo, ¿no? Pues cada asunto tiene un comportamiento diferente a pesar de las similitudes del asunto. Entonces también el carácter de las gentes incluye el manejo de personal es muy importante. Pero el programa que está ahorita cumple su misión, cumple su función, cumple la necesidad para lo que es. Nada más hay que respetarse. Afortunadamente ahora el viernes cada grupo parlamentario no se les dio un tiempo estrictamente, y a mí eso me parece mucho mejor, porque yo tenía aquí tiene el problema de que el tiempo y su tiempo y ya se le acabó el tiempo. Como ahora no lo pusieron, ahora se van a tener que aguantar, y creo que eso va a rendir mejores cuentas. Sí, al final de cuentas hay que escuchar a todas las voces, ¿no? De los coordinadores, los vicecoordinadores, y por supuesto lo que la propia jefa de gobierno tendrá que decir, aunque ya está establecido por escrito. Bueno, pues también escuchar la opinión que tiene ella misma del trabajo que se ha hecho. Y para concluir, diputado presidente, desde este Congreso, ¿qué es lo que se le dice a la ciudadanía con la rendición de cuentas, con las reformas que se hacen a las leyes de la Constitución? Es decir, ellos, ¿qué es lo que están esperando de este Congreso? Pues que sepan que ocupamos el poder legislativo de la Ciudad de México, profesionales mexicanos que tenemos la mejor intención de servir a la ciudadanía, de atender sus necesidades en todos los sentidos y en todas las funciones, y que quisiéramos que les resolviéramos lo que ellos necesitan. Sabemos cuáles son los problemas, cuáles son los compromisos, y esos es en los que estamos todos esforzados en que se pudieran cumplir. Que tengan seguridad, que nos tengan confianza. Una de las tareas de nosotros es romper con aquel uso y costumbres de no cumplir con las leyes y con los reglamentos y internos, y que se desbordan y no se cumplen con los tiempos. Espero que la sociedad nos juzgue desde donde se encuentra, para que vea quiénes son los que verdaderamente cumplen con la ley orgánica y el reglamento del Congreso, para el cual el mismo pueblo nos votó por nosotros para poder cumplir, que ellos mismos lo vean, nos juzguen y nos exijan ellos mismos, para que seamos unos buenos y fieles servidores a la sociedad. Sin duda alguna, pues un gran trabajo el que les corresponde, Gabriel, a las y los diputados. Sí. Así es, un gran trabajo, y hay mucha expectativa finalmente de lo que viene, porque viene una transición política muy importante, que de alguna manera pues usted está también metido en todo ello, en este trabajo político. Y pues muy agradecido, diputado presidente, por darnos la oportunidad de entrevistarlo aquí en este espacio pues privilegiado de nuestra ciudad. No, gracias a ustedes, pues yo estoy a sus órdenes, y lo que más me interesa es estar presente para que la sociedad conocer sus necesidades, y a través de ustedes recibirla, y a través de ustedes informarles lo que hacemos y lo que podemos hacer. Les agradezco a ustedes, les mando un saludo a toda la sociedad. Sin duda alguna. Muchas gracias, diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza. Gracias por estar en Congreso TV. Gracias a ustedes, gracias a los dos. Gracias a usted. Ahí lo tiene, las palabras del diputado presidente de la mesa directiva del Congreso de la Ciudad de México, tras haber analizado ya este cuarto informe de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México. De esta manera hemos llegado ya al final de semana 21.2. Como siempre, gracias, Gabriel Sosa Plata. Al contrario, muchas gracias, Feli, por la oportunidad, y un gran saludo a nuestras audiencias. Gracias a ustedes por acompañarnos. Sigue pendiente de nuestra programación. Yo soy Feli Carnaya. Nos vemos en la próxima.